Hola, ¿cómo estás? Mucho gusto. Mi nombre es Claudio, soy fundador de Profundización del Ser y hoy te traigo un video muy especial porque vamos a leer un libro de Melanie Reinhardt que se llama Simbolismo y Significado de Quirón. Lo puedes encontrar en PDF en internet o bien comprártelo y tenerlo en físico. Em, la idea de este video es hacer una lectura de este libro y una interpretación personal desde mi visión, desde mi cosmovisión, ¿ya? Desde mi perspectiva y mi experiencia también. Entonces vamos a enriquecer un libro que ya es rico en sí mismo en contenido, pero que igual es interesante para las personas que no están tan familiarizadas con la astrología, poder aterrizar este conocimiento y poder verlo también desde otra perspectiva, lo cual es muy interesante para mí y por eso traigo este contenido de lectura didáctica, se podría decir, como para poder aprender juntos. ¿Ya? Em, Bien, me gustaría terminar esta saga de Quirón para poder lanzarme con el nodo lunar, que para mí es fundamental en una carta astral porque nos habla de vidas pasadas. Entonces, acá tengo un libro que se llama Astrología Espiritual y me encantaría poder leerlo con ustedes en las próximas sesiones. ¿Ya? Astrología Espiritual de Jan Spiller y Karen Mac, no sé cuántito porque ahí está roto, pero ahí lo vamos a ver con detalle. Lo otro que quería decirles, obviamente, es compartir con ustedes quién es Quirón. ¿Ya? En la carta astral, cuando uno se mete a astro.com o a astrocharts.com, siempre te va a aparecer un simbolismo que es como una K, una llave, ¿ya? Donde tiene un círculo abajo y tiene una K arriba de Quirón. Y este símbolo es una llave. Por lo tanto, lo que hace este simbolismo es poder entrar y poder perforar, obviamente con dolor, pero a su vez también para poder rescatar algo, ¿ya? Y poder sanar esa herida, ¿ya? Cuando yo tengo un quirón, todos tenemos un quirón en nuestra carta natal, esa área de nuestra vida que está determinado por esa casa o el signo donde está, es donde nosotros tenemos un punto ciego, ¿ya? Es donde nosotros no podemos em, sanarnos a nosotros mismos, pero sí podemos sanar a los demás desde nuestra experiencia de dolor o de incomodidad. Bien, entonces, ¿quién es Quirón? Es un centauro que lo que hizo fue ser el mentor de Hércules. ¿Ya? Entonces este mentor era muy sabio y era un sanador natural. ¿Ya? Em, entonces la teoría nos dice, el mito, nos dice que Quirón era un sanador, pero era un sanador que estaba herido por una flecha de Hércules, que tuvo un malentendido Hércules y empezó a atacar a todos los centauros en una cena que lo invitó Quirón. Se descontroló Hércules y lanzó una flecha que tenía la venena de Hidra. Entonces esta flecha dio directamente en el muslo de Quirón. Y Quirón nunca pudo sanar esa herida, pese a que tenía todas las técnicas de sanación había y por haber para poder sanarse a sí mismo. Pero como era el veneno de una hidra, entonces no pudo nunca sanar. Se fue a encerrar a una cueva, en la frustración, le imploró a los dioses que se lo llevaran y decidieron que no se lo querían llevar. Entonces al final Quirón se dio cuenta que podía sanar su herida ayudando a los demás. Entonces donde nosotros tengamos a Quirón en nuestra carta, va a ser un lugar donde nosotros vamos a tener mucha incomodidad, mucho dolor, mucha frustración, pero vamos a poder atenuar todos estos síntomas, em, pudiendo asistir a un otro desde nuestro conocimiento, desde nuestra sabiduría que implica el dolor. ¿Ya? El dolor siempre es nuestro mejor maestro. ¿Ya? Entonces, partiendo con qué es Quirón, cuál es el simbolismo, ahora voy a ver el simbolismo de Urano o Acuario. ¿Ya? Acuario es la nueva era. Ya se está acercando la era de Acuario, que es una era de información, es una era donde está todo el conocimiento abierto y el conocimiento es aire, por lo tanto es comunicación, es información, pero no es cualquier información, debe tener un sentido social. Por lo tanto, ese conocimiento se va a concentrar en un grupo, ¿ya? Y Acuario nos habla de una interacción social, ¿bien? Acuario está simbolizado por una vasija que vierte
¿ya? Y esta vasija tiene solamente aire, que es un fluido, ¿ya? El agua también es un fluido, pero el aire también lo es. Entonces entra y sale aire, entra y sale conocimiento. Em, entonces es un vaivén en que yo doy conocimiento y recibo conocimiento. No a un nivel de Géminis, que es como más superficial o superfluo, en el cual yo mantengo relaciones y yo comparto mi conocimiento y recibo rápidamente la información. Es como más mercurial. Pero Acuario es más renovador. Lo que busca es transformar la sociedad. Después de Capricornio, que es la estructura capricorniana, viene Acuario y le dice, oye, vamos a romper toda esta estructura y si no la rompemos, entonces por último saquemos aquello que huele a rancio, que ya tiene muchos años funcionando de una manera y ya está juntando polvo y la idea ahora es renovar, entonces dejar entrar nuevos aires a nuestras vidas. Entonces Urano, que es la innovación, que es lo nuevo, que es lo diferente, lo futurista, cuando está Quirón en Acuario o en la casa undécima, que también representa a la sociedad misma, ya todos estos grupos sociales de reunión social, como por ejemplo tu grupo de amigos, la sociedad entera, eh, las cofradías y todo lo que tenga que ver con los grupos sociales, tienen que ver con la casa undécima, ¿ya? Entonces la casa undécima está teñida por la energía de Acuario y Acuario es la innovación desde el conocimiento. ¿Bien? Entonces vamos a comenzar este libro de Melanie Reinhardt. Ella dice así, dice, la salvación humana está en manos de los creativamente inadaptados. La salvación humana está en manos de los creativamente inadaptados. La sinceridad me mueve a admitir que una no conformidad transformada, que es siempre costosa y nunca del todo cómoda, puede significar atravesar a pie el valle de la sombra del sufrimiento. Este es un extracto de un libro que se llama Strength to Love de Martin Luther King y habla sobre la soledad, el potencial de estar a solas, ¿ya? Y ese es un Quirón en casa undécima o en Acuario, ¿ya? No me atrevo a ir a esos grupos sociales porque siento mucha incomodidad, siento que me están juzgando, siento que no me valoran, entonces yo voy hacia la sociedad y por más que la sociedad me haga daño, yo quiero ir a salvarla. Entonces después voy y me reúno con gente que ayude a la sociedad, a los más necesitados, ojalá poder aprender de ellos para yo poder nutrirme y también enseñarle a ellos que la soledad y el camino de ser uno mismo implica eso, ¿ya? De poder salir de poder salir de mi estructura y poder decir, yo no quiero, yo no quiero que la sociedad me valore por lo que he logrado, sino por lo que soy, o por lo que sé, o por lo que puedo compartir, por lo que puedo dar. Es una casa y un signo de dar, ¿ya? Entonces, me duele dar, pero igual doy, porque sé que al enseñar a los demás a dar, la sociedad va a ser una sociedad mejor, ¿ya? Va a ser una sociedad más empática, va a ser una sociedad más nueva, diferente, ¿ya? Siempre quiero cambiar la sociedad todo el tiempo. Bien, dice, en la casa undécima buscamos grupos de mentalidad afín a la nuestra para ampliar nuestra esfera social. Tomamos distancia frente a la sociedad para reflexionar sobre el contexto colectivo y más amplio de la política y de la historia, y quizás para criticarlo. Probablemente queramos reformar el mundo que vemos e intervenir en causas sociales o políticas dedicadas a mejorar la suerte humana. Las personas que tienen a Quirón en las casas undécima o duodécima, en Acuario o en Piscis, que son casas y signos y planetas transpersonales, lo mismo que quienes lo tienen en la casa octava o en Escorpio, suelen estar intensamente conectadas con la profundidad de la psique y con el inconsciente colectivo, pero también se defienden enérgicamente de todo ello. Claro, acá es importante decir que todo lo que tenga que ver con el inconsciente colectivo es un mar inhóspito, eh, es un mar que siempre está disponible para todos, pero que estar allí requiere una gran tensión energética. ¿Qué significa esto? Que navegar por esas aguas nunca es fácil,
podemos perdernos en el camino, podemos dejarnos llevar por una corriente social y podemos dejar de ser nosotros mismos. Ese es el riesgo que se corre de poder entrar en este mar del inconsciente colectivo. Obviamente hay que reducir el ego al máximo, hay que soltar todo tipo de apego, soltar todo tipo de conocimiento o de experiencia previamente concebida, integrada dentro de nosotros. Ya no existe, no existe un yo y no existe un tú, existe un todos y el todo. Por lo tanto, es todo un desafío poder entrar dentro de estas casas o dentro de estos signos. Por tanto, en Quirón en Acuario hay una gran herida en el cómo a mí me ve la sociedad o qué es lo que yo doy a la sociedad. Si la sociedad me valora, si mis grupos sociales me ven, si soy visible para ellos o si soy invisible para ellos. ¿Ya? O me aíslo en ese dolor o me meto directamente de lleno en grupos, pero que sean grupos que también estén en dolor. Porque si hablamos de un nivel inconsciente, ya, si yo no soy consciente, obviamente voy a creer que los demás me están haciendo daño, porque hay un ego muy grande, ¿ya? No está reducido mi ego, sino que mi ego está muy inflado, se podría decir. Me identifico demasiado con aquello que piensan de mí, que dicen de mí, o que la sociedad piensa de mí, o que mi familia, bueno, no quiero entrar en la familia porque eso sería otra casa y otro signo, pero generalmente nos sentimos muy juzgados a nivel social, con un Quirón en casa undécima o en Acuario. Entonces la idea es sacarse ese estigma social al poder ingresar en grupos sociales en los cuales me haga yo sentir mejor, me hagan sentir mejor. Bien, entonces hay que poseer una gran fuerza, dice, para poder dar expresión a ideas, casa undécima, o sentimientos, casa duodécima, colectivos, sin dejarse llevar por ellos ni perder la propia individualidad en el proceso. Ese es el sentido, desintegrar tanto el ego que pueda perder mi propia identidad. ¿Ya? Sin embargo, en estas casas y estos signos, Quirón ofrece la posibilidad de que seamos capaces de hacerlo, aunque por ello se paga generalmente un precio, y el de sentirnos un tanto aislados en nuestro viaje. Claro, era más o menos lo que explicaba, que uno al ingresar en grupos que sean socialmente eh, inadaptados, se podría decir, o donde yo voy a ayudar y asistir en grupos de personas que se sienten aisladas por ser una minoría social, dada su condición, su forma de pensar o su forma de ser, obviamente yo estoy conectando con ese dolor y voy a ayudarme a mí mismo a sanar esa herida, ¿ya? Obviamente cuando uno quiere sanar a los demás, cuando uno quiere ayudar a la sociedad, cuando uno quiere asistir al resto, es porque se quiere ayudar a sí mismo. ¿Por qué ocurre esto? Es natural. Cuando yo me quiero ayudar a mí mismo, llega un punto en que ya en tanta soledad, en tanto mirarme el ombligo para poder sanarme y ver mis heridas, llega un punto en que hay un punto que es ciego en nosotros. Entonces necesitamos del colectivo, necesitamos de la sociedad, necesitamos de nuestros amigos para poder ver esos puntos de sombra que nosotros no podemos ver por nosotros mismos. ¿Me expliqué bien? Entonces llega este Quirón en Acuario y me dice, sí, tengo un problema conmigo y con la sociedad, siento que la sociedad me hace daño, pero yo no puedo acercarme a la sociedad directamente, desnudo, porque si no voy a creer que me están haciendo daño, voy a estar muy vulnerable a lo que la sociedad piense de mí. Y por tanto entonces me voy hacia grupos sociales que estén en la misma frecuencia de dolor en la que estoy yo. Entonces voy, sano y aprovecho de sanarme. ¿Ya? Es súper linda esa dinámica porque ese es Quirón, ¿ya? Cual me doy cuenta que no puedo sanar a través de mí, sino que tengo que sanar a través de los demás. Bien, dice Saturno y Urano, con los regentes antiguo y moderno respectivamente de Acuario, con Quirón en este signo o en la casa undécima, vemos cómo se entretejen los temas de estos dos planetas. Algunas personas con este emplazamiento parecerán más saturninas, ¿ya? Es el lado inconsciente de Acuario, es
como más no quiero los cambios, me resisto a cambiar, entonces todos los cambios vienen de allá afuera, ¿ya? Se me presentan como circunstancias que están fuera de mi control. En cambio, si yo acepto el cambio dentro de mi vida, valga la redundancia, obviamente voy a ir a buscar ese cambio, voy a ir a hacer ese cambio. Porque llega un momento en que uno dice, bueno, yo quiero cambiar a la sociedad, pero la sociedad nunca va a cambiar. Entonces, ¿quién tiene que cambiar? Yo. ¿Cómo yo veo el mundo? ¿Qué es lo que yo estoy recibiendo como información? ¿A qué estoy atendiendo? ¿Dónde estoy focalizando mi atención? Y eso me va a dar pistas de qué es lo que yo estoy interpretando de mi mundo, cómo yo estoy viendo la vida. Entonces hay que ampliar ese espectro, hay que salir de nosotros mismos y poder decir, bueno, voy a servir a la sociedad y voy a ver otras perspectivas y me voy a dar cuenta que toda la sociedad sí sufre, pero yo también puedo ayudar en ese sufrimiento a sanarme a mí y a partir de eso poder ser mejor día a día. ¿Ya? Bueno, no sé si sonó muy, muy coherente lo que dije, pero, pero eso básicamente. O sea, es simplemente ser yo mismo en la sociedad. ¿Y cómo puedo ser yo sanándome a mí primero? Y después voy hacia los demás. Entonces primero yo y después los demás. A través de los demás voy a ver mi propio dolor, ¿ya? Pero si siento que a los demás los ayudo y les sirvo, puedo mitigar ese dolor. Es un dolor a sentirse único e irrepetible. Eh, que no exista otra persona que nos pueda dar una receta de cómo vivir nuestra vida y cómo hacer nuestras transformaciones desde el interior, viendo que a los demás también les cuesta poder transformarse a sí mismos. Eh, Obviamente Acuario siempre te va a llevar hacia lo nuevo, hacia lo diferente, y por lo tanto tener a un Quirón en Acuario significa repudiar lo diferente, repudiar lo nuevo, ¿ya? Me incomoda la novedad dentro de mi vida, por lo tanto me estructuro, me cierro, me aíslo de la sociedad, porque si no yo creo que la sociedad va a querer intervenir o interferir dentro de mi propia psique y va a acelerar ese proceso de autoconocimiento o lo va a ralentizar. Entonces yo me aíslo para poder tener mi propio ritmo de crecimiento interior a diferencia de la sociedad, que puede que según mi perspectiva se mueva más lento, se desarrolle más lento o se desarrolle más rápidamente que yo. Entonces acá la autora está hablando de un Saturno, de un Quirón en Acuario que es como más inconsciente, que es el que se resiste al cambio desde sí mismo. Y después viene el llama, el uraniano, que ya se atreve a ir hacia lo diferente y a poder hablar de todo esto. Bien, dice las personas con Quirón en Acuario, perdón. Algunas personas con este emplazamiento parecerán más saturninas, otras más uranianas, pero tal como se vio en el capítulo quinto, el hecho de que el planeta Quirón esté situado en Saturno y Urano hace pensar en una perspectiva no solo, sino también. Las personas con Quirón en Acuario experimentan la oposición de este planeta con su emplazamiento natal antes del retorno de Saturno, y esto les crea problemas con la conjunción de Saturno en tránsito con su lugar natal, porque la oposición Quirón-Quirón puede hacer que se impacienten con la limitación, que estén mal dispuestas a enfrentarse con los problemas del pasado, que tienden a aflorar hacia la época del retorno de Saturno. Quizás un anhelo de libertad las lleve a esquivar responsabilidades, con el resultado de que en la siguiente cuadratura Saturno-Saturno, aproximadamente a los 35 años, estalle una crisis. Sin embargo, hay personas que viven esta oposición de Quirón consigo mismo como un influjo de energía creativa, que puede significar para ellas un importante avance en la expresión de sí mismas y en su participación social. Con Quirón en Acuario o en la casa undécima, somos vulnerables a la influencia del inconsciente colectivo en la esfera de las ideas o los ideales. Más o menos lo que le explicaba anteriormente, que o yo me aíslo porque siento que la sociedad me quiere transformar a mí,
y yo no estoy preparado para ese cambio, o yo sé que soy un agente de cambio y entonces voy hacia la sociedad de una manera consciente a transformarla, con mis nuevas ideas, con mis nuevas perspectivas, o también me dejo llevar y me enriquezco al interactuar en mi grupo social. Dice, aunque tengamos la posibilidad de ser pensadores originales y revolucionarios, también somos propensos a adoptar actitudes estereotipadas, es decir, juzgar. En lugar de arriesgarnos a expresar nuestras propias opiniones, podemos adoptar algún tipo de línea partidista, siguiendo las aspiraciones políticas o espirituales del grupo al que pertenecemos. Existe la posibilidad de que nos dejemos esclavizar por las ideas de otra persona, sin darnos cuenta de que así frenamos nuestra propia evolución, y de ese modo, en nuestra búsqueda, podemos adoptar y rechazar muchos sistemas ideológicos diferentes. Ya ahí es cuando yo me someto a la voluntad de un otro y me olvido de que yo estoy aquí en esta vida y en esta existencia por mí. Es decir, si yo veo que la sociedad no cambia, mejor entonces cambio yo. El cambio siempre viene desde adentro. Con este emplazamiento de Quirón, el nativo se beneficiará si aprende a usar su mente individual de manera creativa, concreta y con un discernimiento racional. Si es capaz de construir un vehículo adecuadamente saturnino para transmitir la energía uraniana de sus pensamientos, descubrirá que puede aportar a los demás algo importante por mediación de una forma de pensar verdaderamente independiente. Es decir, lograr tu propia estructura primero, ¿ya? Para no destruirla en el proceso de ir hacia el inconsciente colectivo y hacia los deseos de la sociedad, que pueden ser anhelos de autodestrucción o pueden ser anhelos de construcción. Entonces, yo tengo que tener clara la película, si me voy a meter con la sociedad, por ejemplo, desde dónde yo voy, cuál es mi vehículo, quién soy yo, qué es lo que yo puedo aportar en mi sociedad, qué es lo que yo puedo dar. ¿Ya? Siempre Acuario es dar, de manera creativa, de manera diferente, considerando toda la rueda kármica anterior y todo lo que se ha aprendido desde, por ejemplo, desde la casa 1 hasta la casa quinta, es el desarrollo personal. La casa sexta es una casa como de transición, en la cual estoy, eh, después de conocerme a mí, voy a servir de una manera práctica, de una manera material, de una manera organizada. Y después viene Libra, que es el otro, después viene Escorpio, que es mi sombra, que veo a través de un otro. Después viene la casa nueva, que es la casa de la sabiduría, que es donde voy hacia el sol, con un sentido de mi vida, porque en las tinieblas de Escorpio, en la casa octava, entre nuestros miedos, tabúes que tengo dentro de mí, voy hacia la luz. Y después de encontrar mi verdad, al ir hacia la luz y poder integrar esta verdad, digo, bueno, ¿qué es lo que tengo que entregar a la sociedad? Y ahí es casa 10. Entonces, después de esa casa 10, cuando ya las cosas están funcionando de una manera perfecta, ya, y hay toda una estructura, y toda una, se podría decir sí, una estructura social. Entonces después viene Acuario y digamos, oye, pero hagamos las cosas diferentes. ¿Por qué venimos haciendo los 100 años de la misma manera? Está bien que funcione, pero también es necesario poner ideas nuevas, de forma creativa y que sea transformadora y que sea para el bien común, ¿ya? No es el bien de la estructura, sino que esa estructura para qué sirve. Puede que sirva dentro de sí y para sí misma, pero no sirve para la sociedad entera. Entonces aquí es donde entra Quirón en Acuario. ¿Ya? Yo quiero servir a la sociedad, quiero ayudar a que mi sociedad sea mejor desde mi perspectiva. Bien, con Quirón en la casa 11ª en Acuario, nos convendrá dirigir... Ah, no, me equivoqué. Ahora sí. Es que se me pierde el... Con este emplazamiento de Quirón, el nativo se beneficiará si aprende a usar su mente individual de manera creativa, concreta y con un discernimiento racional. Si es capaz de construir un vehículo adecuadamente saturnino, ¿ya? Para transmitir la energía uraniana de sus pensamientos, descubrirá que puede aportar a los demás algo importante por mediación de una forma de pensar verdaderamente independiente. Y es posible que en este proceso descubra muchos debes y deberías a los que está prestando crédito u obedeciendo de forma servil.
Es decir, ¿me estoy dejando llevar por lo que me dice la sociedad? ¿O estoy realmente siendo un agente de cambio desde mí? Con Quirón en la casa undécima o en Acuario, nos convendrá dirigir nuestro espíritu revolucionario contra nuestro propio sistema de creencias, permitiendo que se revolucione la calidad de nuestro propio pensamiento antes de participar impensadamente en movimientos colectivos consagrados al cambio social o político. Básicamente era lo que estábamos hablando, es decir, yo no puedo transformar a la sociedad si no me he transformado a mí mismo, porque si no me transformo en un servidor de la sociedad, en el mal sentido de la palabra, en el cual yo me someto a la estructura saturnina y no entro como un agente de cambio, sino que me adapto a la organización. Y eso es una trampa. ¿Ya? Yo debo entrar a una organización con el fin de transformarla, pero esa transformación va a llegar de la mano desde mi transformación, primero, primal. Es decir, previo a eso, ¿ya? Yo debo aprender a aceptar mi unicidad. ¿Ya? Ese Quirón en Acuario, también, además de todo lo que hemos hablado, es como un miedo a ser diferente. ¿Ya? Yo temo ser yo, ¿ya? Ante la sociedad, porque no dejo entrar lo nuevo dentro de mi estructura. ¿Ya? Estoy muy estructurado, estoy muy saturnino. Entonces, ¿cómo dejo que entre lo nuevo? ¿Me resisto a ese cambio y los cambios vienen de afuera? ¿O acepto los cambios y los cambios vienen desde adentro de mí? ¿Ya? Dice, algunas personas con Quirón en Acuario o en la casa undécima se convierten en vehículo de ideas colectivas, aún sujetas a controversia, y con frecuencia la respuesta que reciben les hace sufrir, porque es probable que se hayan adelantado a su época. ¿Ya? Ahí tenemos un Van Gogh, ahí tenemos un Tesla, incluso Einstein. Puede ser el caso de escritores, poetas, maestros o filósofos que influyen en el pensamiento del pueblo en cuanto formulan lo que está a punto de hacerse consciente en el seno de la mente colectiva. Entre las personas con Quirón en este emplazamiento, encontramos a muchos cuyos nombres se han vuelto casi sinónimos de sistemas ideológicos. Mira lo interesante. Por ejemplo, el dramaturgo y filósofo francés Jean-Paul Sartre, ¿ya? Que fue el existencialista por excelencia. Él es el que nos dice a nosotros las posibilidades son infinitas. Entonces, imagínate la potencia de esa frase. O sea, yo creo que tú la conoces, yo la conozco, todos la conocemos, pero si nos metemos más en Sartre, nos vamos a dar cuenta que era un existencialista puro. Ya, si no lo has leído, te invito a leer Jean-Paul Sartre, es muy interesante su forma de pensar. Y es obvio, porque, te voy a explicar por qué, más o menos, así cortito. Las posibilidades son infinitas porque a medida que yo me voy transformando, se me van abriendo nuevas posibilidades. Es decir, a medida que yo me voy conociendo a mí mismo, a mí misma, a medida que me voy explorando, me voy dando cuenta que habían partes de mí que yo no conocía. Y por tanto ahora veo el mundo de manera diferente. Me voy haciendo más consciente y en esa conciencia voy viendo nuevas posibilidades que se me van abriendo. Voy viendo el mundo de manera diferente y entonces se proyectan nuevas puertas, se abren nuevas puertas, nuevos portales y entonces yo puedo entrar dentro de esos portales y transformar mi vida. A medida que yo voy expandiendo mi nivel de conciencia, las probabilidades de ocurrencia van cambiando y también van aumentando. Es decir, yo soy capaz de ver más cosas ahora que antes no lograba ver. Y por lo tanto ahora puedo tener la capacidad de poder elegir de una manera más consciente. ¿Ya? Entonces, mi libre albedrío se expande al tener mayor conciencia de mí. Todo el universo yo lo veo a través de mí. No puede venir nadie de afuera a decirme cómo yo puedo vivir mi vida. ¿Ya? Eso lo tengo que descubrir yo. No hay ningún grupo social que te pueda decir cómo vivir tu vida. No hay nadie que encuentre las respuestas que están dentro de ti. Bueno, dice, tenía a Quirón en Acuario, Jean-Paul Sartre, al igual que el dramaturgo irlandés George Bernard Shaw, notorio por su vehemente defensa de la ideología socialista. ¿Ya?
Si eres sociólogo, me imagino que lo estudiaste. Yo no he estudiado a George Bernard Shaw. Por medio del escritor Lorenz van der Post, en cuya carta Quirón está en Acuario en la casa cuarta. Ya la casa cuarta tiene que ver con la familia, con el clan, con mis raíces, con mi refugio interior, con cómo yo me trato en mi intimidad a nivel emocional. Muchas personas han tomado conocimiento de la belleza del mundo interior, de los Khoikhoi y otras tribus que están desapareciendo en África. Su Quirón en cuadratura con la luna en Escorpio en la casa 1. Bueno, la luna en Escorpio, una de las lunas más fuertes e intensas que puede existir porque mi mamá lo es todo para mí. Entonces en la casa 1 es como yo me identifico con esa energía, como yo me identifico con la necesidad de que los demás me ayuden a sobrevivir o que allá afuera está la supervivencia de mi identidad. Entonces me aferro a los que tienen una personalidad muy fuerte, muy dominante, que son muy ellos mismos, para yo poder encontrar esa fortaleza de voluntad de también ser yo mismo. Dice, su Quirón en cuadratura con la luna en Escorpio en la casa 1 es una imagen adecuada a la vez para la soledad de la naturaleza y para la exploración interior que su obra simboliza. Se dice que África es la cuna de la humanidad, una expresión que en la carta de Lorenz van der Post encuentra resonancia en Quirón en la casa cuarta en aspecto de la luna, con la luna. Quirón también está en sesqui cuadratura con Plutón en Géminis en la casa 9, lo que simboliza el poder de sus palabras y su rol de portavoz, Géminis, de un pueblo amenazado por la extinción, Plutón, alguien que explica al mundo cómo son los dioses y la filosofía, Plutón en la casa 11 de este pueblo. La obra de Van der Post se podría ver como una expiación de los pecados de los padres, Quirón en la casa cuarta, y un intento de reparación por el agresivo sistema de creencias, Quirón en Acuario, del apartheid en Sudáfrica, el país de origen del autor, Quirón en la casa cuarta. ¿Ya? Tengo una herida desde mi nación, ya que también es mi casa y es mi hogar, pero a nivel más holístico. Bien, pensar en lo que tanto los blancos como los negros hicieron a los bosquimanos es casi más de lo que puedo soportar. Él relata, ya con un Quirón en Acuario. Lamentablemente no puedo devolverles la vida, y sin embargo me parece que se lograría alguna especie de expiación si yo les ayudara a ver a ustedes que el significado que su vida tenía para ellos no ha de perecer como ellos perecieron. Siento que es una deuda de honor, durante largo tiempo impagada, recoger en nuestro propio espíritu lo que en el de ellos vivía. Si de los escombros de nuestro pasado he rescatado algo de esta magia de la cual me parece que estuvo cargado el espíritu de los bosquimanos, o como tal vez ellos mismos habrían dicho, si he ayudado a la luna en su camino, estaré más contento. Quirón en la casa cuarta en cuadratura con la luna en Escorpio. Bien, Dante Gabriele Rossetti tenía a Quirón en la casa 11, en Tauro y en conjunción con un stellium de planetas en la casa 12, la Luna, Mercurio y el Sol. En el arte del siglo XIX, dice la autora, Rossetti fue uno de los fundadores del movimiento pre-rafaelista, que intentaba volver a conectarse con la simplicidad, Quirón en Tauro, la pureza y el idealismo, casa 11, del arte anterior, casa 12, de Rafael, y transmitir las realidades espirituales mediante hábiles representaciones pictóricas, Quirón en Tauro, en conjunción con el stellium de la casa 12. Escogía generalmente temas mitológicos o pastorales, ambos simbolizados por su configuración de Quirón. Sus principios e ideas, casa 11, respondían al anhelo de reespiritualización de la materia, Quirón en Tauro, característico del sentir colectivo de su época, casa 12, igual como Hefesto, Quirón en Tauro, que daba forma a los atributos de los dioses, Rossetti los representaba como luminoso realismo. No tiene sentido entrar en otros ámbitos de la astrología, porque si no nos vamos a desviar mucho, por eso lo leí rápidamente, pero aquí va a ser un resumen la autora. Dice, con Quirón en Acuario o en la casa 11, el nativo suele tener una actitud intensamente crítica ante la sociedad y la rechaza en la medida de lo posible. Por debajo de ello, sin embargo, puede haber un fuerte deseo de aportar una contribución positiva, y si no puede encontrar la manera de hacerla, es probable que se deprima y se encoge, y que canalice entonces su necesidad en actos de rebelión, destructividad y anarquía. Se le hace difícil aceptar las cosas tal como son ahora,
y partir de esa base para lograr el cambio. Si estos nativos abrazan ideales espirituales o utópicos y proponen marcos de referencia políticamente revolucionarios, es probable que se vayan desilusionando al comprobar que sobre la Tierra no hay personas ni sistemas perfectos. Aunque tal vez crean fervorosamente que saben cómo deberían ser las cosas, necesitan aprender a ser humildes para no adoptar ideas o formas de vida nuevas, pero no menos rígidas que el antiguo sistema que rechazaron y caer así en su propia sombra. Bien, es decir, yo no puedo esperar que de afuera venga el cambio, sino que siempre desde adentro viene el cambio. Y una vez que yo esté transformado desde mí, puedo ir a aportar allá afuera lo que yo soy único e irrepetible en el tiempo y en el espacio. Sin embargo, con Quirón en Acuario o en la casa undécima, tenemos potencialmente el don de equilibrar los opuestos representados por Saturno y Urano, de tender realmente un puente entre lo viejo y lo nuevo, y ser capaces de abrazar la innovación sin rechazar totalmente el pasado, incorporándolo como el firme cimiento de nuestra vida individual y de nuestra conexión con la sociedad. Entonces influimos sobre los demás de forma positiva, dando el ejemplo de un inconformismo creativo, más bien que intentando convencerlos de la corrección de nuestras ideas. Defendemos nuestra propia individualidad, ecos de Leo y de la casa quinta, muchas veces, ojo acá, muchas veces con un Quirón también en Acuario, nosotros escapamos hacia la casa opuesta por el dolor que significa estar en la casa undécima o en Acuario. Por tanto, me voy hacia mis dones, hacia mi recreatividad o recreación y me pongo a jugar, a hacer deporte y hago todo para mí. Es decir, yo me entretengo a mí mismo. Y en ese juego de la vida solamente estoy jugando para yo poder disfrutar, como un príncipe o un rey lo haría, ¿cierto? Que vive sin preocupaciones, vive para poder jugar, ¿ya? Para poder experimentar la vida a través del juego y sentir la alegría de vivir. Pero acá, claro, la alegría tiene que ser colectiva. Ahora puedo compartir esa alegría, compartir ese sol y hacer que mi sociedad sea mejor. Dice, para no alargarnos demasiado, ya llevamos 37 minutos, entonces influimos sobre los demás de forma positiva, dando el ejemplo de un inconformismo creativo, más bien que intentando convencerlos de la corrección de nuestras ideas. Defendemos nuestra propia individualidad, ecos de Leo y la casa quinta, y hacemos una contribución positiva al colectivo en el que vivimos, aunque sea improbable que lleguemos a pertenecer al status quo, ¿ya? Aceptando las limitaciones e imperfecciones, podemos permitir que los demás encuentren su propio camino en vez de imponerles nuestras ideas. A algunos individuos que tienen a Quirón en Acuario les resulta casi imposible relacionarse sentimentalmente con personas cuya estructura mental sea diferente de la suya, y ese es el riesgo que yo corro al ir hacia la sociedad sin tener mis ideas claras, porque si no me van a influenciar y me van a transformar desde afuera. Yo no quiero transformarme de afuera, es lo peor que uno podría hacer consigo mismo. Primero tengo que mirarme a mí mismo, primero tengo que aceptarme como lo único e irrepetible que soy, y repetirme: me acepto, me amo, me quiero, y luego de eso yo voy hacia la sociedad a servir. ¿Mm? A algunos individuos que tienen a Quirón en Acuario les resulta casi imposible relacionarse sentimentalmente con personas cuya estructura mental sea diferente a la suya, ¿ya? Recuerda que lo diferente es la idea del mundo, ¿ya? En lo diferente existe la abundancia, como dirían los franceses, vive la différence. Es como que viva la diferencia. Mientras más diferencia exista entre nosotros, más nos vamos a enriquecer. Porque si fuéramos todos iguales, no habría, no habría intercambio energético, no habría nada de lo cual aprender, y mejor estar en otros planos, ¿ya? Que son más fáciles que este. Bien, uno puede sentirse un poco irreal cuando está cerca de una persona así, ya que para ellas nadie existe a menos que se apunte a las mismas ideas y creencias, sean estas políticas o espirituales. Es decir, es una trampa creer que solamente me debo relacionar con aquellos que piensan o son parecidos a mí, porque si no, no hay un enriquecimiento, y ahí estoy
resistiéndome al cambio, y ese cambio va a venir indudablemente desde la vida si es que yo me resisto a ese cambio. Entonces, mejor relacionarte con muchos tipos de personas, hacer un grupo de uno, se podría decir, donde yo voy a diversos tipos de grupos desde mí, y ahí me voy enriqueciendo, y después yo puedo ir hacia una fundación o hacia un lugar donde puedan aceptar mis ideas revolucionarias e innovadoras, pero desde la conciencia, no de querer destruirlo todo, sino que querer cambiar ciertas cosas que están ya muy manoseadas, se podría decir. Bien, y no estamos exentos de ello los astrólogos, los psicoterapeutas y otras personas que se interesan por las diversas artes metafísicas o disciplinas espirituales. Podemos ver la vida entera a través de los lentes de nuestro propio sistema de creencias, y si aparece algo que no cuadra, hacer caso omiso de ello, desdeñarlo, o podarlo para que encaje. Puede suceder que sutilmente manipulemos a nuestros clientes para que concuerden con nuestra propia visión de la realidad o con nuestras creencias favoritas. En estos campos, una vez que algo se convierte en un debería, estamos cerca del peligroso enclave del control mental, y quizás sea necesario que recordemos que el mapa no es el territorio. En homenaje a la sensatez, conviene darse cuenta de que los medios de comunicación continuamente están lavándonos el cerebro, condicionándonos para que pensemos de cierta manera, mantengamos ciertas actitudes, etc. E incluso este libro hace lo mismo, dice la autora. Con Quirón en Acuario o en la casa undécima, podría ser útil preguntarse, ¿de quién son las ideas que estoy recibiendo? ¿O de quién es la verdad que me estoy creyendo? Las imágenes e ideas colectivas que nos ofrecen tanto los telediarios como los anuncios publicitarios crean nuestra visión del mundo e influyen en nuestras actitudes, nuestras aspiraciones y nuestros ideales. Si no ejercitamos el desapego acuariano, sucumbimos a formas sutiles de control del pensamiento que hacen recordar las que en 1984 describía George Orwell, que tenía a Quirón en Capricornio y Saturno en Acuario. ¿Ya? Básicamente acá la autora bien explica el hecho de que lo que yo consumo, yo soy. ¿Ya? Y lo que yo consumo a nivel mental, podrían ser libros, podría ser este video. ¿Ya? Me imagino que si lo estás viendo y vas en el minuto 42, es porque realmente no te dejas influenciar por los demás. Obviamente no te dejes influenciar por mí. ¿Ya? La idea es que nosotros aboguemos por nuestras propias ideas, ¿ya? Y esas ideas se generan en la soledad, se generan en el aislamiento, ¿ya? No puedo tener un pensamiento único si es que nunca he estado aprendido a estar solo, por ejemplo, o si nunca he aprendido a poder mirarme a mí en intimidad. Por eso es necesario también conocer mis propias habilidades, mis propios dones en la casa quinta en Leo, para poder saber qué es lo que yo puedo aportar a los demás. Bien, nos hemos alargado un poquito más que en los videos anteriores, pero está bien. Con Quirón en Acuario en la casa undécima, el nativo puede estar excesivamente pendiente de hacerlo todo bien y complicarse la vida en su intento de estar a la altura de sus ideales espirituales. En este caso es probable que haya transferido a su sistema de creencias el intento de conseguir el amor de un progenitor, padre o madre frío y distante. Semejante apego a la perfección es destructivo, porque si solo permitimos que sobreviva lo perfecto, el resultado podría ser que muchos proyectos creativos, carreras y relaciones se nos fueran por el desagüe. Mientras no hayamos encontrado la medida de nuestra libertad interior, es probable que temamos comprometernos. Sin embargo, Quirón proporciona la posibilidad de mantener la libertad individual dentro de un compromiso con la vida, y este tema es particularmente importante cuando Quirón se encuentra en Acuario. Así lo ejemplifica la historia de Prometeo. Una condición para verse liberado de la servidumbre y el sufrimiento era que usara un anillo a modo de recordatorio del periodo que había pasado encadenado. Este emplazamiento de Quirón puede inspirar en quienes lo tienen un cierto horror a los grupos y a lo colectivo, en parte porque son personas muy sensibles a la influencia y el dominio de las ideas colectivas, y que quizás solo se sienten cómodas cuando son dueñas de sí mismas o cuando toman el papel del extraño o el disidente.
pueden proyectar sobre el grupo la figura del heridor, y entonces se vuelven paranoicas e intentan protegerse mediante el retraimiento, o bien con un comportamiento agresivo. No hay nada tan poderoso como una idea cuyo momento ha llegado, decía Martin Luther King. Algunas personas que tienen este emplazamiento se han opuesto conscientemente a lo colectivo, mostrándose creativamente revolucionarias y facilitando el cambio social. Emmeline Pankhurst, quien conquistó el derecho al voto para las mujeres en Gran Bretaña, tenía a Quirón en Acuario en la casa duodécima, en cuadratura con Marte en Escorpio en la casa octava, en trígono, bla bla bla. Mientras Urano en tránsito formaba una conjunción ya... no. Es frecuente que las mujeres que presentan este emplazamiento tengan problemas en la relación con su padre, ¿ya? Dice la autora, que quizás haya encarnado las características más difíciles de Acuario: frío, crítico, distante, insensible y autoritario. A la inversa, una mujer con Quirón en Acuario decía tener la sensación de que su herida era mental y se generaba en el hecho de haber reconocido desde muy temprana edad que ella era la persona más inteligente de su familia. Su padre era una persona particularmente terrena, y ella aprendió a negar la superioridad de su evolución mental y sus propias capacidades para poder sentir que el padre era mayor y más fuerte que ella. La claridad, el desapego, un sentido sumamente desarrollado del potencial social o político y una gran capacidad para expresar las tendencias actuales dentro de lo colectivo son algunos de los dones de este emplazamiento, que sin embargo también son, a la vez, espadas de doble filo que es necesario templar mediante la humildad que proporciona el hecho de haber sentido nuestro propio sufrimiento y aceptado las limitaciones inherentes en la vida. Y con eso termina el libro. Creo que lo he dicho todo entre medio del mismo libro. ¿Mm? Es bien interesante tener a un Quirón en Acuario porque, claro, en un principio la sociedad me genera una herida que yo creo que viene de la sociedad porque la proyecto. Recordemos que nosotros somos creadores de nuestra propia realidad. Entonces yo veo que desde afuera me están enterrando un cuchillo, entonces después yo me saco ese cuchillo, me limpio eso y digo, claro, yo me voy a aislar para poder ser yo primero y aceptarme en todas mis facetas para que cuando vaya hacia la sociedad y esté dentro de una sala de espejos, como lo es un grupo social, que ojalá esas personas no me proyecten lo mismo, es decir, que no sean todos iguales, sino que sean todos diferentes y se acepten dentro de su unicidad y que de forma consciente y porque quieren, porque así es su voluntad, pertenecer a ese grupo. Es decir, que sea un grupo de personas conscientes, que sepan a dónde van y que no están siguiendo ciegamente a un líder. Y ojalá que no exista un líder, sino que ese mismo grupo se afiance y se compacte por un ideal. Y ese ideal común va a ser el ideal personal de cada uno. Pero no puedo tener un ideal que sea inconsciente de cada uno, tiene que ser un ideal consciente de cada uno, para que la transformación sea real, para que la transformación sea constructiva y no destructiva. Les mando